Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en nuestra sexta charla politécnica. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de sismos y temblores dentro de una perspectiva en el y perspectiva histórica en el Instituto Politécnico Nacional. Entonces estamos con nosotros la maestra Silvia García, el maestro Tomás Rivas y el maestro Edgar Contreras. Ellos nos van a platicar un poco sobre esta historia que hemos tenido de temblores y sismos en nuestra institución y pues vamos a ver qué es lo que nos pueden platicar. Empezamos con el maestro Tomás Rivas. Adelante, maestro Tomás. Ok, sí, Javier, buenos días, ¿cómo están, compañeros? Pues comentarles que en esta historia de 84 años que tiene el Instituto Politécnico Nacional, ha habido tres fuertes movimientos sísmicos que han afectado de alguna manera las instalaciones del Politécnico, básicamente el de 1957, el de 1985 y el de 2017. Para hablar brevemente del 57, podría yo comentar que momentos antes de que ocurriera esta tragedia en el 57, las instalaciones del Politécnico en Santo Tomás ya eran insuficientes para el número de alumnos que se habían inscrito en el instituto. Para esto, el gobierno le dona los terrenos de lo que se conocía como el Parque Plutarco Elías Calles. El Parque Plutarco Elías Calles se extendía de Avenida de los Maestros, ahí en Santo Tomás, hasta lo que es Ferrocarril de Cuernavaca, en todo lo que es prolongación de Carpio. Y en estos terrenos se empezaron a construir edificios para las escuelas que estaban, sobre todo las que estaban dispersas, la ESIME que estaba en el centro, también la ESCA que estaba en el centro, era la idea era trasladarlos ahí, pero la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, también el internado se pensó trasladar a esta zona, pero en la noche del 28 de julio de 1957 se produce este fuerte movimiento telúrico que va a dañar varios edificios del Politécnico. Entre ellos, o entre los más afectados, estaban el de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura de la ESIA y también el que estaba destinado para la ESCA, que en ese momento es donde se encontraba la ESCA, donde actualmente está la Escuela Superior de Economía. Digamos que son las partes más dañadas. La maestra Guadalupe Salinas, que es decana, actualmente es decana de la ESCA Tepepan, nos comentaba una anécdota que ellos estaban festejando un fin de cursos ahí en la ESCA y como ya era noche, el director les pidió que abandonaran las instalaciones porque ya era bastante tarde para que estuvieran ahí. Y ella dice que continuaron la reunión por allá por Insurgentes y que de repente ella recuerda que empezó a escuchar que se rompían vidrios y ella pensó que eran pues los mismos muchachos que se estaban peleando y que eran las botellas que se rompían. Y pues cuál va a ser su sorpresa que al día siguiente se enteran que el edificio donde ellos estaban festejando en la ESCA fue de los que se vinieron abajo con este movimiento, lo que nos habla de la magnitud de este movimiento, ¿no? Sería mi comentario para comenzar. Muy bien, maestro Tomás, muchas gracias. Ahora vamos con la maestra Silvia. Gracias, buenos días. Yo nada más quisiera puntualizar algunos datos. Ese temblor del 57 fue de una escala de 7.8 grados Richter. Y bueno, entre los edificios dañados del Politécnico también estuvo la Escuela Superior de Medicina Rural. En Zacatenco, un año después, y ahora sí que como consecuencia de los edificios dañados, comienza la migración hacia el área de Zacatenco, precisamente de la ESIA y de la ESIME en los primeros 4 edificios. A nivel de la sociedad, las víctimas de ese temblor fueron 700, alrededor de 700 decesos y 2.500 heridos. Hasta ahí sería mi comentario. Ok, vamos a pasar ahora con el maestro Edgar, por favor. Solamente que me quedaría agregar a algo de lo que ya dijeron los compañeros. Si bien el temblor del 57 fue importantísimo, en todos los temblores que han aquecido en la Ciudad de México, me parece que el Politécnico ha tomado 2 papeles importantes. Uno, el papel de víctima, como toda la sociedad mexicana, ante los temblores, y el otro, el papel solidario que ha tenido ante la adversidad, ¿no?
Y con esto empiezo para puntualizar solamente que en el sismo de 1957, lo que aconteció fue que se tuvo la necesidad de hacer una recopilación de datos de los edificios dañados. Como ya lo menciona el maestro Tomás, este proyecto de Ciudad Politécnica acaba con este sismo del 53. Son dos ingenieros de renombre que van a ser los encargados de evaluar los daños. Y los dos, estos ingenieros de renombre, se apellidan Chávez Pérez por un lado y el otro fue Reinaldo Pérez Rayón. Reinaldo Pérez Rayón fue el encargado de hacer el proyecto de construcción de la unidad Zacatenco, ¿no? Y tal vez esta experiencia como evaluador le sirvió a él para reforzar los edificios que se van a construir después en Zacatenco y Ticomán. Entonces, eso es digamos, el primer avance, el primer sismo que nos tocó ver. Digamos, este sismo le van a llamar tradicionalmente el temblor del Ángel, porque se cayó el Ángel de la Independencia. Muy bien, maestro, muchas gracias, maestro Edgar. Bueno, de hecho, a lo largo de la historia, en el Instituto Politécnico Nacional y en varias partes de la República, pues hemos pasado muchos sismos y temblores, ¿no? Obviamente los más relevantes es este del 57 y que nos marcó en un momento dado por los daños que se sufrieron en ese año. Y de ahí, bueno, obviamente ha habido otros de gran relevancia. Y bueno, yo creo que en el 85, pues también tuvimos algo bastante grande, ¿no? Que finalmente fue un parteaguas entre lo que era la poca atención a la protección civil y después de este sismo del 85, en cuanto a ya empezar a tener estos planes, ¿no? De protección civil y ya a tomarse en cuenta, ¿no? En distintos ámbitos de la sociedad, de las instituciones, de las familias, en el sentido de que pues no nos debería de pasar nuevamente lo mismo, ¿no? Porque, bueno, ustedes recuerdan el 85, pues fue altamente letal, ¿no? En nuestra ciudad, sobre todo aquí en la Ciudad de México, que bueno, ustedes recordarán cómo se vivió en un momento dado, ¿no? Entonces, no sé si haya alguna anécdota en ese sentido con respecto al sismo del 85, con respecto al Politécnico. ¿Alguien desea participar al respecto? Sí, Javi. Bueno, pues yo quisiera mencionar que la diferencia entre un tratamiento y otro fue precisamente el nivel de peligrosidad que se tuvo. En 1985 fue un terremoto, rebasó los 8 grados. Entonces, obviamente los daños a las infraestructuras físicas de la ciudad, del país, fueron bastante preocupantes. El nivel también de decesos y de daños materiales y de pérdida de vidas humanas fue bastante significativo. Entonces, sí definitivamente fue un antes y un después. Como tú dices bien, la conciencia civil se despierta, pero no de manera inmediata. Esta cultura ya de la protección civil se va a dar 2 años después del terremoto. Y el Fondo de Reconstrucción se crea 10 años después del terremoto. Entonces, la reacción de la sociedad, de la política mexicana, no es tan inmediata. Ahora, también para las instituciones representa una manera de actuar con sentido social. En el 85, la comunidad politécnica se organiza para el apoyo a la sociedad. Se organizan brigadas de rescate, se organizan brigadas médicas, se organizan las asociaciones de egresados, crean cuentas bancarias para recaudar fondos para la reconstrucción. Los profesores, médicos, arquitectos también empiezan a aportar por iniciativa propia. Los edificios más dañados en el 85 dentro del instituto fueron 10 edificios. En la Escuela Superior de Medicina sufre 3 decesos, 3 trabajadores que en ese momento ya estaban laborando, y pasantes de medicina en el Hospital General.
La ICIME, por ejemplo, se organiza y crea un club de radio para establecer comunicación hacia el interior del país y hacia el extranjero. Recuerden que una de las mayores afectaciones fue precisamente la infraestructura de comunicación. Entonces, sí hay bastantes consecuencias derivados de los dos temblores que se suscitan, tanto el del 19, que fue el más alto, de 8.1, como el del día 20 en la noche, que terminó por colapsar los edificios que ya estaban dañados un día antes. Entonces, a mí me parece que las instituciones como el Politécnico reaccionaron de una manera positiva, nueva, pero con iniciativa, con sentido humano, con solidaridad hacia la sociedad mexicana. Bien. Muy bien, ¿alguien desea participar? Maestro Edgar, maestro Tomás. A mí me parece que el comentario de la maestra Silvia está bastante completo. Solamente me gustaría añadir que el escenario en que estaba la sociedad mexicana era poco favorable. México en 1982 entró en una crisis muy fuerte, donde no se le veía salida, y el temblor del 85, digamos, en donde donde las pérdidas materiales son cuantiosas y las pérdidas humanas son invaluables, son también cuantiosas. Entonces, la sociedad mexicana en sí muestra solidaridad. Y en esto el Politécnico, como ya lo dice la maestra Silvia, no fue la excepción. Si recordamos las experiencias de la sociedad mexicana, parecen mucho a las experiencias del Politécnico, digamos, en un microespacio. ¿Qué quiero decir con esto? Los alumnos en sí se organizaron por ellos mismos. Hubo formaciones de clubs, organizaciones, se organizaron seminarios para analizar el caso, se recabaron datos, todo hecho por maestros y alumnos, sin necesidad de alguna autorización, sin necesidad de un mandato oficial. Entonces, de igual manera se organizó la sociedad mexicana por encima del gobierno de la Madrid, ¿no? Entonces, la comunidad politécnica estuvo más allá de la institucionalidad, estuvo más allá de, digamos, de un simple protocolo, ¿no? que son eficaces, y como le dice, generacionalmente sentó las bases para una conciencia de lo que son estos tipos, ¿no? Para aquellas personas que les tocó vivir de lleno esta experiencia, sentó las bases para sentir que estaban susceptibles. Ya la infraestructura las estructuras de los edificios cambió. Hubo nuevos parámetros para que se hicieron nuevos edificios. Entonces esto fue oportunidad de crecer, ¿no? El Politécnico se dio oportunidad. Los planes de estudio en la ESIA cambiaron a partir de esto, ¿no? O sea, tenemos que ver, se formaron seminarios nuevos para ver qué es lo que está pasando, cómo vamos a hacer edificios ante un suelo en donde estamos, y la prueba está en que nos han suscitado varios sismos, hemos tenido igual pérdidas materiales y de vidas, pero no son de la magnitud que la que se tuvo en 1985. Muy bien, maestro Edgar. Maestro Tomás, no sé si gusta agregar algo más. Sí, bueno, yo platicar una anécdota muy, muy breve. Bueno, en ese tiempo, en el 85, yo estaba en la secundaria, pero desde mi edificio de la secundaria, yo recuerdo claramente cómo a lo lejos se veían 3 columnas de humo bastante densas, y nos decía un maestro que correspondían a edificios del centro que se habían caído. Uno de ellos mencionaba que era el del Hotel Regis, y también lo que decía Silvia, ¿no? De este club de radio que se crea en la ESIME, porque una de las primeras noticias que trasciende era que la Ciudad de México había desaparecido. Muchos familiares de los estados era lo que nos decían. Cuando por fin pudimos contactar con ellos, era lo que nos decían: es que en las noticias dicen que la ciudad desapareció, y pues afortunadamente no. Y un detalle también que señala tanto Edgar como Silvia: a partir de esta conciencia que se crea y que se van creando estos grupos de apoyo,
se van a establecer lo que actualmente conocemos como estas brigadas interdisciplinarias, que ahora van a diferentes regiones de la República, pero que digamos que en el 85 surgen con esta unión de estudiantes politécnicos, de ir a prestar un servicio a la comunidad, de ir a apoyar en esos momentos de la tragedia, y esto se vuelve tan común dentro del instituto, que se empiezan a institucionalizar estas brigadas interdisciplinarias de apoyo a la comunidad, que como les comento actualmente, pues lo sabemos, ahora van a diferentes regiones de los estados, pero que tienen su origen a partir del movimiento del 85, del sismo del 85. Ese sería mis comentarios. Muy bien, gracias, maestro Tomás. De hecho, desde el 85 que hubo muchos cambios, pues obviamente, y como bien dice la maestra Silvia, 10 años después ya se implementaron todos los protocolos y todo lo que es la cultura de la protección civil, que finalmente nos trasladamos a otro salto ya este siglo, en el 2017, ¿no? Que finalmente fue nuestra prueba de fuego en ese sentido, ¿no? Porque finalmente fue en el mismo día del 19 de septiembre, otro temblor de gran magnitud que finalmente pues también nos puso a prueba, pero ahora la diferencia fue que pues ya estábamos, digamos que preparados, ¿no? En cierto sentido con ya una cultura de protección civil más amplia, ¿no? Y que podemos saber cómo reaccionar ahora sí ante estos temblores, ¿no? Y bueno, nosotros, ustedes y yo lo vivimos en nuestro lugar de trabajo y prácticamente todos los politécnicos, porque fue ¿qué? Como a la 1 de la tarde, 1:15, Ajá, por ahí sí. así. Pues todo el mundo estábamos en nuestros trabajos, en las aulas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, no sé, ustedes cómo ven ya esa experiencia después del 85. ¿Sí, maestra Silvia? Sí, a mí me gustaría mencionar que efectivamente ya el establecimiento de protocolos de seguridad, la participación consciente y responsable de los grupos que integramos las unidades de protección civil en cada área, sí da frutos, sí hace una conciencia, una responsabilidad, que también podemos aplicarla en nuestra vida personal. En 2017 también hubo 2 temblores, el día 7 de septiembre y el día 19, que es el sismo que tú mencionas. Entonces sí hubo ya una mayor disciplina, ya se evacuaron las áreas de una manera ordenada. Y el temblor de esta semana, pues también nos muestra que de alguna manera sí se considera ya la disciplina de la gente. Ya sabe que en cuanto suena la alarma, o hay que evacuar o hay que hacer repliegue. Muchas personas subieron a las azoteas. Entonces ahí ya estamos viendo una conciencia civil para la protección de vidas humanas. En cuanto al sismo del 17, yo sí quisiera destacar que a nivel institucional, el propio instituto, y ahora sí, ya organizado desde la cúpula, desde la dirección general, se establecieron los centros de acopio, tanto en Santo Tomás como en Zacatenco. Y Canal 11 también se unió a esta tarea. Ellos incluso seguían repartiendo víveres, alimentos, comida, agua a comunidades dañadas en Morelos, por ejemplo, que fue una de las zonas más dañadas, dado que el sismo de 2017 provino de Puebla. Entonces, recientemente en el instituto, apenas en febrero de este año, se entregaron las reparaciones de los 19 edificios que se dañaron. Paradójicamente fue un sismo menor de 7.1, pero hubo daños, algunos estructurales, algunos menores, pero se invirtieron alrededor de 518 millones. Entonces, ahí habría un poco una paradoja, puesto que si ya estamos más organizados para enfrentar este tipo de fenómenos naturales, ¿cómo es que nos siguen sorprendiendo en cuanto a la construcción de viviendas? Porque también hubo, por ejemplo, edificios que apenas estaban en construcción y se vinieron abajo, estuvieron peligrosamente dañados. Entonces todavía nos hace falta un poco más de disciplina y conciencia para
por la construcción de viviendas en la ciudad. Así es, o se cuartearon, ¿no? Y están teniendo daños estructurales. Dañados severamente, Dañados sí. Totalmente. Muy bien. Maestro Tomás o maestro Edgar. Sí, Tomás. yo quisiera comentar algunos detalles. Sí, realmente ya existe, al menos en la Ciudad de México y un poco en la zona conurbada, ya existe una mayor conciencia en cuanto a la protección civil. Eso se vio reflejado, como bien señala Silvia, el martes pasado, que todos, digamos, por lo de la pandemia y la contingencia por el COVID, estamos, o la mayoría estamos en nuestras casas, pues también se vio esta situación en los vecinos, en las casas aledañas, cómo todo el mundo supo reaccionar en el momento que sonó la alarma. A diferencia del 17, el sismo causó muchos estragos, afortunadamente pocas víctimas, pero el problema fue la cercanía. Fue más cerca, como bien lo señala Silvia, entre los límites de Puebla y Morelos, que tuvo un mayor impacto por la cercanía al epicentro. Por eso es que, si ustedes se acuerdan, empezó a temblar y después sonó la alarma, ¿sí? Porque por la misma cercanía los detectores no reaccionaron a tiempo, a diferencia del martes, que tuvimos casi, parece que más de un minuto de que llegó el primer registro de alerta sísmica a que se sintió el movimiento, tuvimos más de un minuto. Y esa cercanía, como dice Silvia, a pesar de que fue un sismo, digamos, de magnitud baja, de 7.1, creo que mencionó Silvia, el impacto fue por la cercanía. Y si ustedes recuerdan, marcaban en ese momento una línea por el tipo de subsuelo que tiene la Ciudad de México, que fue donde mayor impacto tuvo. Y casualmente, sobre esa misma línea donde hubo las mayores afectaciones, están tanto la ESIME Culhuacán como la Escatepepan, que fueron de las escuelas del instituto que más daños sufrieron. Si recuerdan, también creo que a finales del 17 nos tocó asistir a una reunión de decanos allá a Pachuca, y también allá nos comentaban algunas maestras que se sintió muy fuerte en Pachuca, en las instalaciones del Politécnico allá en Pachuca, y que también hubo algunas afectaciones menores, pero que también tuvieron afectaciones, lo que nos habla de la magnitud del sismo y sobre todo por la cercanía al epicentro que tuvimos. Pero sí, ya hay un cambio y, digamos, la comunidad politécnica supo reaccionar. De hecho, acabamos de tener el simulacro por el aniversario del sismo del 85, y no sé si Edgar recuerde que nos estábamos sentando en la sala de juntas con nuestro jefe inmediato para tener una reunión de trabajo, cuando precisamente fue Javier, el profesor Javier, el que dijo está temblando, y fue cuando al menos en nuestra área reaccionamos, pero el personal que labora ahí en el decanato ya se encontraba trasladándose a las áreas seguras antes de que incluso empezara a sonar la alerta, ¿no? Bueno, hasta aquí sería mi comentario. Sí, muchas gracias, maestro Tomás. Maestro Edgar, algo breve, ya como unos 2 minutos, por favor. ¿Sí, ¿ya se escucha? Ya. Sí. Me parece que es importante destacar la solidaridad que ha tenido el Politécnico en estos eventos. La parte humana no se debe dejar de destacar. Es importante decir que desde el sismo del 7 de septiembre, que se presentó en Oaxaca por la noche, el día 8 ya se estaba recaudando, digamos, ya había un centro de acopio para la recaudación de diferentes enseres, digamos, de vida indispensables, ¿no? Entonces, eso fue desde el día 8. Entonces, me tocó ver a alumnos de la ESCA organizándose para llevar por sus propios medios y no por los institucionales, víveres a comunidades alejadas, a comunidades que no estaban reconocidas todavía o que no estaban censadas por los daños. También me tocó ver cómo alumnos del Cicata Legaria, encabezados por su maestro decano, también hicieron brigadas de ayuda para comunidades de Oaxaca, comunidades de Morelos. Entonces, debemos de destacar la parte humana. En estos momentos de pandemia, en estos momentos de sismo, lo que se debe destacar es la parte humana y no perder ese sentido. A veces, si tenemos muy encima
los trámites burocráticos, perdemos el sentido humano. Ajá. Y cuando perdemos el sentido humano, pues perdemos prácticamente todo. Entonces, digamos, generacionalmente estamos viviendo de cambio en cuanto a la protección civil, ¿no? Aquellos que les tocó vivir o presenciar más conscientemente el temblor del 85 y después del 2017, ajá, ahora ya están más preparados. Ajá. Generaciones que vienen y que les tocó presenciar el temblor del 2017 y que presenciaron el temblor del pasado martes, también se siguen preparando para esto. Entonces, la labor de humanizar y concientizar debe de ser continua. Ok, muchas gracias. Maestra Silvia, ¿sí quiere agregar algo? Muy rápido, a mí me gustaría resaltar el sentido social que tiene la educación en el Instituto Politécnico Nacional para enfrentar tiempos como el que actualmente enfrentamos en pandemia, que ya se está aplicando mucho de la tecnología que se produce en el instituto. Muchas gracias. Bueno, tenemos que concluir, se nos acaba el tiempo. Yo les pediría solamente una conclusión, pues, de unas palabras de un minuto por lo menos, para, pues, nada más realzar, ¿no?, esta cuestión que tenemos finalmente, que la comunidad politécnica, bueno, yo diría, ¿no?, que la comunidad politécnica siempre tenemos esa cualidad también, ¿no?, de que finalmente podemos contribuir con los conocimientos de tantas carreras que hay aquí en el Politécnico para resolver en algo estas contingencias o estas emergencias que también nos afectan, ¿no? Pero a ver, maestra Silvia, comenzamos con usted una conclusión. Sí, gracias. Pues ya lo dije hace un momento, pero bueno, lo reitero. Este sentido social que tiene la educación de los politécnicos para apoyar a la sociedad en tiempos de situaciones extraordinarias. La lección del 85, en la que jóvenes maestros salían por su cuenta o de manera organizada a apoyar. Actualmente estamos sumidos en una situación de pandemia en donde ya el Politécnico está produciendo respiradores, caretas, se está usando el factor de transferencia, producto de investigación en ciencias biológicas para tratar este virus, a los enfermos de este virus, los centros de atención que se establecieron en Ciudad Nezahualcóyotl. Entonces, es la respuesta que una institución educativa como el Politécnico hacia la sociedad mexicana. Me parece que es lo más destacable de toda esta situación. Ok, muchas gracias. Continuamos con el maestro Tomás. Sí, yo nada más retomar un poco lo que decía Edgar y con eso me quedaría, que el Politécnico ante los sismos y temblores que han habido en la Ciudad de México ha tenido este papel. Nos ha afectado como institución en cuanto a la infraestructura, lamentablemente en la pérdida de algunas vidas humanas en estos eventos, pero siempre el Politécnico ha sabido dar respuesta a estas contingencias y esta problemática, ¿no? Yo creo que con eso me quedo. Sí, continuamos con el maestro Edgar. Me parece que en estos tiempos de crisis, de pandemias y de sismos, lo que debe de predominar, ajá, y aprender del pasado es que tenemos que seguir con los principios de servicio que tiene el Politécnico, el sentido humano y la conciencia de protección civil. Esos tres elementos me parece que son fundamentales para que el Politécnico salga avante en este tiempo de crisis. Okay, muchas gracias. Bueno, pues yo agradezco a todos ustedes en esta nueva charla que hemos tenido. Creo que el tema da obviamente para mucho más, pero bueno, ahorita pues yo les agradezco. Los invito nuevamente a que estemos juntos, ¿no?, en otra charla que próximamente podamos discutir y platicar entre nosotros, pues para que finalmente veamos todo el alcance que las ideas, la identidad, los valores del Politécnico se valoren o alcancen más allá de nuestra propia, de nuestro propio círculo, ¿no? Que mucha gente vea que finalmente el Politécnico no es más que una escuela o una institución, ¿no? Es algo mucho más grande. Pero muchas gracias, les agradezco y nos estamos viendo
en una próxima ocasión. Muchas gracias, maestro. Gracias. Gracias. Saludos, que estén bien, compañeros. Hasta luego. Bonita tarde. Gracias. Hasta luego.